Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy les vamos a presentar nuestro tema que es Arte y Vida Novohispano, en el que incluiremos a los pueblos indígenas, los españoles, los criollos, los africanos y las castas españolas. Vamos a incluir aspectos como características sobre sus culturas y sus formas de vidas antiguas, antes y después de que llegaran los europeos. También vamos a revisar la manera en la que estaban posicionados antes jerárquicamente. Una de las características más distintivas de los pueblos indígenas es su conexión con la naturaleza. Esto quiere decir que veían a la naturaleza como algo sagrado y no algo para explotar. Esto ocasionó que los pueblos indígenas empezaran con prácticas agrícolas como la milpa mesoamericana y la creación de terrazas. Además de la conexión con la naturaleza, los pueblos indígenas también tenían características como la organización social en sus comunidades, la creación de lenguas propias y vestimentas distintivas de la región. Además de estas características, también tenemos que tener en cuenta que los pueblos indígenas eran grandes conocedores de la medicina natural, la astronomía, la arquitectura y la agricultura. Tenemos que saber que los pueblos indígenas ya eran habitantes de América mucho antes que los europeos llegaran, creando civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas y comunidades más pequeñas. Algunas aportaciones que tuvieron estos pueblos indígenas, retomando sus características, fue la arquitectura. Esto quiere decir que formaron parte de algunas construcciones importantes como Machu Picchu, Tikal o Teotihuacán. También formaron parte de los sistemas agrícolas con las chinampas y las terrazas incas. También tuvieron la creación de festividades, las artesanías mezcladas con la mitología y la creación de rituales que han influido o influyen en festividades que actualmente celebramos. Los españoles construyeron el grupo social dominante desde el inicio de la colonización. Como primeros inmigrantes voluntarios en llegar a Europa, llegaron con el objetivo de mejorar su condición de vida, y aprovechar las oportunidades que éstas les ofrecían. Su presencia definió profundamente la estructura social, política, económica, cultural y del virreinato. Dentro de este grupo se distinguían dos sectores principales: los peninsulares, que eran los que ocupaban los puestos más altos del aparato colonial, que podrían ser oidores, obispos, gobernadores, virreyes, entre otros más. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Los criollos lograron consolidarse como una élite económica y cultural, hacendándose a militares, juristas, promotores, entre otros más. Ambos grupos controlaron el acceso a la educación, el cargo administrativo y la estructura religiosa. Los criollos son los hijos de los españoles, pero nacidos en América. Y aunque tenían sangre europea, no tenían el mismo trato que los peninsulares, ya que no fueron nacidos en España, pero sí tenían dinero y tenían derecho a la educación y también a tener un trabajo, como ser comerciantes o profesionales, pero no podían tener los cargos más altos de la iglesia o del gobierno. Muchos criollos se empezaron a identificar más con ser americanos que europeos, por lo tanto, eso los llevó a tener su propia identidad. Y con el tiempo se convirtieron en líderes de los movimientos de independencia, luchando por una nación libre y justa. Bueno, los mestizos eran hijos de españoles e indígenas, y su identidad mezclaba cosas de ambos mundos como religión, costumbres, y hablaban español, y solían vivir en pueblos o ciudades. Ellos no eran totalmente aceptados por los españoles, pero tampoco eran indígenas. Por lo tanto, sufrían de discriminación y tenían muy pocas oportunidades. Trabajaban como campesinos, artesanos o soldados. A pesar de las dificultades, los mestizos fueron muy importantes, ya que difundieron un idioma e unieron culturas. Con el tiempo, su número creció tanto que se convirtieron en la base de población de México. Los castas determinaron la posición social y económica de las personas. Los españoles lideraban y controlaban la economía y actuaban como intermediarios y podían ascender socialmente. Los indígenas y africanos sufrían discriminación, marginación y explotación.
El sistema de castas creó una sociedad desigual y jerárquica, generando tensiones sociales y conflictos y dejando un legado de desigualdad y discriminación que persiste en la actualidad. El rol social de los africanos en el mundo novohispano fue un papel crucial, aunque muchas veces invisibilizado. Fueron traídos como esclavizados desde África para suplir la falta de mano de obra indígena. Trabajaron principalmente en las haciendas, minas, obraje y servicio doméstico. A pesar de su condición, desarrollaron redes de resistencia y lograron preservar parte de su cultura, incluyendo la música, la danza, la religión y la gastronomía novohispana. Algunos llegaron a obtener su libertad formando comunidades de negros libres afrodescendientes e incluso alcanzaron roles destacados como artesanos, comerciantes o soldados. Su contribución fue esencial para la economía y la cultura virreinal, aunque durante siglos fue ignorada por la historia oficial. Y bueno, eso fue todo. Gracias por la atención. Enseguida dejamos las diapositivas con las reflexiones individuales de cada uno sobre el tema en general. Gracias.